saludo la vida de mi amado pastor y apóstol Eduardo Seré, de su amada esposa, que es un gusto para mí poder saludarla y verla una vez más. Y le decía a usted envejece, igualito, sus hijos, mi amada pastora Carmen, mi amada pastora Nancy. También para mí es un honor y un placer saludar la vida de mi esposa, que me acompaña y ya me recomendó hasta las 11:10, me dice. Aleluya. Gloria a Dios. Doy gracias a Dios porque me ha dado el privilegio de poder estar aquí y saludar a cada uno de mis amados hermanos. Amén. A todos. Amén. Amados hermanos de Chocón, que aquí les estoy viendo, mis amados hermanos. Amén. Y a cada uno de ustedes, amados hermanos, que están en este precioso lugar, porque hemos venido a encontrarnos no con el pastor David, sino con el Espíritu Santo de Dios. Amados hermanos, estaba escuchando ayer la palabra, la prédica de mi amada pastora Katy. Estaba muy atento. También estaba escuchando la palabra de nuestro amado apóstol Eduardo Seré. Y la palabra del evangelista Vicente. Y al escuchar a cada uno de ellos, nuestros corazones ardían por dentro porque era una verdad y una realidad la que estaban predicando nuestros amados pastores. ¿Cuántos dicen amén? Escuchaba a mi amada pastora Katy diciendo: yo no he sido tan amigo tuyo como tú lo has sido de mí. Aleluya, gloria a Dios. Y yo decía: amén, es verdad, Señor, es verdad. Porque Él se mantiene fiel aunque nosotros a veces seamos infieles. Sí, a veces somos infieles, hermano. A veces nosotros nos acostamos y decimos: Señor, en paz me acostaré y así no lo olvidé, y usted no dice amén, sino que está. Aleluya. Aleluya. Pero más sin embargo, nosotros nos levantamos porque la misericordia de Dios está ahí, hermano. Amén. Amén. Gloria a Dios. Nosotros escuchamos a mi amado apóstol hablar acerca de cómo comenzó todo, el inicio de todo, hermano, donde habla de que la tierra fue creada cuando Dios dijo hágase y se tuvo que hacer por el poder de su palabra, pero que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aleluya. Y nos da a entender que cuando Dios habla, el Espíritu crea, hermano. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Escuchaba al pastor, al evangelista Vicente González, y él nos confrontó y decía: ¿cuántos están llenos del Espíritu Santo? ¿O cuántos tienen ese encuentro con el Espíritu Santo? Y muchos dijeron amén, pero cuando él comenzó a repetirlo varias veces, los amenes fueron bajando, ¿no? Aleluya. Aleluya. Cuando él comenzó a decir: aquellos que obedecen, aquellos que cuando están en la casa son pacientes, tienen mansedumbre, tienen amor, ya solo se escuchaba uno o dos amenes nada más. Sí. Aleluya. Sí. Y entonces la palabra nos confrontaba porque cuando estamos en nuestros hogares no somos tan espirituales, hermano. Gloria a Dios. Amén. Hey. Cuando estamos aquí en la iglesia, así, hermano, un poquito más y que volamos, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero en la casa se le notan cosas que no se notan aquí en la iglesia, hermano. Yo no sé, yo me he percatado y yo mismo me he tenido que corregir. Y usted aquí, una hermana necesita un asiento, usted corre. Y usted está en su casa y su esposa necesita un asiento, usted está, come, hermano. Aleluya. Ay, no estamos tan
espiritual, hermano. Usted ve el hijo de otra persona, oh, pero mira qué lindo. Pero cuando sus propios hijos le dicen a usted, papá, mamá, necesito esto, o que tú sí molestas. Sí que tú molestas, y ya no nos vemos tan espirituales, amado hermano. Aleluya. Y lo importante de tener un encuentro con el Espíritu Santo es justamente eso. Que en todo momento y en todo tiempo nosotros podamos demostrar que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Pastor, no nos vamos a equivocar, ya somos perfectos. No, hermano. No es que no nos vamos a equivocar, porque si no, en la Biblia no estuviese aquella carta donde dice primera de Juan, donde dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno habéis pecado, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Porque hay un acusador que está todos los días, de día y de noche, acusando a los hermanos delante del Padre. Pero lo importante es que cuando Cristo partió de aquí, Él dijo: yo no los dejaré huérfanos. Y usted sabe lo que es un huérfano, hermano. Cuando una persona se queda sin un padre y sin una madre, sin una cobertura, sin una protección. Gloria a Dios. Y Jesucristo, antes de irse, dice: yo no los voy a dejar huérfanos. Y mi hermana pastora Katy comentaba algo que decía Pedro antes y después del Espíritu Santo. Antes del Espíritu Santo, Pedro era una persona que a veces se lo sabía todo. Y Jesús le decía: anda un poco más adentro. Ya toda la noche hemos recorrido, dice él. Porque él era pescador y se sabía todas las técnicas y las tácticas. Pero era una persona que cuando él, Jesús le decía: Señor, ¿y desde qué va a pasar? Y Jesús le decía: Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Pedro, ¿qué hay en ti si yo quiero que este quede hasta el último? Sí, hermano. Yo no sé si usted le ha pasado aquí o en la casa y usted le dice: y solo a él lo pone nomás en la alabanza. Y solo a la adoración. Y en la casa los hijos: y solo a mí me mandan a comprar. Y solo a mí me mandan a hacer esto. Eso es antes del Espíritu, hermano, acuérdense. Y si eso está pasando ahorita con usted, hay que tomarle asunto, mi amado hermano. Aleluya. Después que Pedro pasa todas estas situaciones, como decía el pastor, Pedro todavía andaba con una navajita aquí. Y él pensaba que él podía defender al Señor. Y él pensaba que él podía hacer lo que el Señor, defenderlo al Señor. Y mi amados hermanos, Pedro quería vivir el Evangelio a su manera y con su fuerza. Y ahí es donde Pedro no entendía el propósito para el cual Jesucristo había venido a esta tierra, mi amado hermano. Jesucristo vino con un propósito. Y usted y yo también. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Un propósito de parte de Dios para esta tierra. Después que Pedro recibe el Espíritu Santo, es otra persona. Y era necesario que Pedro recibiera el Espíritu Santo, porque para el propósito que Dios lo había preparado, es un propósito
sentido aquí en la tierra, pero sí tenga sentido allá en los cielos. Gloria a Dios. Yo quiero que vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 14. Amén. Gloria a Dios. Versículo 15. Versículo 16. San Juan 14, versículo 16. Cuando todos tengan, mis amados hermanos, vamos a hablar esta poderosa palabra. Gloria a Dios. Amén, hermano. Amén. Gloria a Dios. Y esta palabra la vamos a leer para la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo y Precioso Espíritu. Aleluya. San Juan capítulo 14, versículo 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros Para siempre. para siempre. Aleluya. Vamos a leer otra vez más. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Cierre sus ojos, mi amado hermano, y vamos a dar gracias a Dios. Padre que estás en los cielos, pero también en nuestros corazones, Señor. Te damos gracias, Señor amado, porque estamos aquí en este lugar y queremos que hoy tú nos hables, Señor. Queremos que tu santo y precioso Espíritu tome todo nuestro ser. Como decía aquella vez nuestro hermano Jacinto, no te pido que me hagas a un lado, sino que nos tomes todo, para de tal manera que cuando abra mi boca sean palabras de denuedo y palabras que edifiquen a los oyentes, Señor. Señor amado, te doy gracias porque todos los que estamos aquí venimos por usted, Señor amado. Y antes de que yo abra mi boca, usted ya sabe lo que vamos a hablar, lo que vamos a decir. Señor, sabemos y dice tu palabra que donde están dos o tres en tu nombre, usted está en medio de nosotros. Y qué buena palabra, Señor amado, porque ese tu nombre se traduce en tu carácter. Y el único que nos puede dar tu carácter es el Espíritu Santo de Dios. Señor amado, Dios eterno, Dios de la gloria, usted sabe que aquí yo no sé nada que sabe usted. Y este pueblo necesita de usted como yo también lo necesito. Ministranos, Señor amado, y háblanos a través de tu palabra, para que al salir, Señor, de esta convención, podamos, Señor amado, como decían en la antigüedad, cuando un cristiano pasaba por una aldea, cuando un cristiano pasaba por una ciudad, decían, ahí vienen los que trastornan. Porque cada vez que pasaba un cristiano, cada vez que pasaba un aleluya, cada vez que pasaba uno que testificaba que era cristiano, Señor amado, algo pasaba en las ciudades y se trastornaban porque los brujos se volvían locos. Padre Santo, los endemoniados comenzaban a ser libres, los enfermos comenzaban a sanarse, Señor amado, y se anunciaba el reino de los cielos y la gente dejaba sus ídolos y la gente dejaba sus pasiones y la gente venía a encontrarse con el Cristo de la gloria, porque cuando hay un cristiano que tiene la presencia de Dios, se tiene que trastornar el lugar donde llega, porque el Espíritu Santo de Dios es el que da libertad, Señor amado. Padre amado, Dios eterno, Dios de gloria, el mismo Espíritu que creó todas las cosas, aquel que decían ayer, no es un viento, no es una fuerza activa, es la tercera persona de la Trinidad. Hoy vinimos, Señor, a honrarlo y encontrarnos con el Señor. Él es el Señor
Yo sé mucha letra. Yo tengo dones de nacionalidades. Yo soy fariseo de fariseos. Donde yo voy, me abro la puerta. Si tengo que hablar con el presidente, hablo con el presidente. Si tengo que hablar con el alcalde, hablo con el alcalde. Yo soy el que estudia los pies del mejor maestro de los israelitas, de Gamaliel. Pero ahora yo entiendo algo, que si de algo me he gloriar, será en la cruz de Jesucristo, porque ese es mi mayor galardón, de saber que sirvo a un Dios justo, santo y verdadero. Señor, hoy necesitamos más de ti, Señor amado. Decía el pastor, el apóstol ayer, no queremos emoción. Y la emoción hace, Señor amado, que gritemos, que brinquemos, pero volvemos a ser los mismos. Pero una palabra que sale de tu boca hace, Señor amado, que el alcohólico deje de tomar, que la ramera se vuelva de sus malos caminos. Señor, que el altivo sea humilde. Señor amado, que aquel hombre que no tenía esperanza tenga esperanza, Señor. Una palabra que sale de tu boca, Señor amado, hace que a la distancia se sane un enfermo. Hace, Señor amado, que aunque el médico haya dicho ya está desahuciado, una palabra de su boca hace que ese desahuciado le diga al médico: yo no me fui porque usted lo dijo, yo estoy aquí porque Cristo es el dador de la vida, Señor amado. Señor, me comprometo con esta iglesia, con mis amados pastores y con todos los que estamos aquí. La iglesia que me ha dado a pastorear por gracia y misericordia, me comprometo, Señor, a reconocer que solamente suya es la gloria, Señor amado. Lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. No os dejaré huérfano. Díganle a su hermano: no os dejaré huérfano. Hermano, hay 12 discípulos y una gran multitud de personas. Unos eran pescadores, otros eran cambistas, otros eran recaudadores, pero todos tenían una vida en la cual no encontraban sentido, hermano. Pero cuando un día vino Jesucristo, nuestro Señor, y al llamarlos, como lo llamó usted, me llamó a mí, ¿cuántos dicen amén? Amén. Dios puso un propósito en la vida de aquellas personas. Gloria a Dios. Ese propósito, mi amado hermano, conlleva muchas cosas. Muchas cosas conllevan el propósito de Dios para nuestras vidas. Yo me quiero hacer entender con esto. Cuando una mujer, cuando viene una madre y tiene un hijo, antes de tener un hijo, aquella mujer pensaba en muchas otras cosas. Pero en el momento que llega a tener un hijo, automáticamente algo pasa dentro de ella y sabe que ya su propósito ya no es para ella, sino que su propósito es para cuidar, para proteger y para mantener aquella vida que está en sus manos. Amén, gloria a Dios. Así pasa con los pastores, hermano. Yo tengo que ser sincero, como decía mi hermana Katy ayer, mi pastora Katy ayer. Yo antes de ser pastor, yo decía: el día que sea pastor, lo botan toditos. Todos son hipócritas. Aleluya. Pero algo pasa que cuando Dios llama, hermano, Dios dice: así no, porque así no lo botas a todos. Yo te voy a poner ese corazón como corazón de madre. Aleluya. Gloria a Dios. Y a veces no se encuentra sentido que a la persona que usted más ayuda es el que más lo hiere, más lo golpea. Y muchas personas dicen: pero ¿por qué aguanta tanto? Lo que no saben es que esas personas están en esta tierra con un propósito, hermano. Amén. Como usted y yo tenemos un propósito.
Espíritu Santo de Dios. Sí, porque Pedro andaba con Jesús, hermano. Pedro andaba con Jesús. Y en la primera oportunidad, o sea que andar con Jesús, nuestro Señor, y tener su palabra, no nos garantiza que no vayamos a tirar puñetes y a mí. Que Dios nos libre. Aleluya. No nos garantiza que usted le vaya a faltar el respeto a su esposa o a su esposo. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios está en una persona, esa persona dice: por amor a Dios y por amor a mi prójimo, yo tengo que perdonar. Hermanos, en el libro de Génesis capítulo 1 versículo 2 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de los abismos, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero en Isaías capítulo 45 versículo 18 dice: porque así dijo Jehová, que creó en los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y el que la compuso. No la creó en vano para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. ¿Qué quiere decir, mi amados hermanos? Dios crea la tierra, pero dice en Génesis que está desordenada y vacía. Hay muchas teorías, muchas cosas que hoy no vamos a entrar en eso. Pero Dios crea la tierra y su palabra dice que está desordenada y vacía. Pero el Espíritu Santo de Dios se mueve y está sobre la faz de las aguas. Y dice en el libro de Isaías 45, 18 dice que Él creó la tierra, que Él la fundó, pero no la fundó para estar vacía, ni la fundó en vano, sino que Él la hizo y la compuso. ¿Cuándo se compone algo, hermano? Cuando está dañado. Por eso es que Dios lo creó a usted y me creó a mí. Y aunque estábamos descompuestos, hermano, Él nos compuso. Pero ¿cómo lo compuso? ¿Quién estaba sobre la faz de las aguas? El Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo es que Dios nos compone a nosotros, hermano? A través de su Santo y precioso Espíritu. ¿Cuánto dice O sea que la tierra fue creada con un propósito. ¿Cuál fue el propósito de la tierra, hermano? Que fuera habitada, ¿no es cierto? Que en ella hubiese personas. Que allí en esas personas tuviesen una relación con Dios. Ahora, mis amados hermanos, ya la tierra es habitada. Usted sabe la historia, lo que aconteció, lo que pasó, la caída del ser humano. Pero como Dios lo que comienza lo termina, porque todos los propósitos de Dios tienen que cumplirse, mi amado hermano. Ahora Dios envía su Santo Espíritu, pero no a toda la humanidad, sino a personas específicas. En el Antiguo Testamento solo personas específicas eran llamadas con un propósito. Cuando la tierra se multiplicó la maldad, había un hombre el cual era pregonero de justicia, y Dios lo llamó a Noé. Gloria a Dios. Hermano, ¿quién sabía construir barcos allá? Noé no, pero el Espíritu Santo de Dios sí, hermano. El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo venía sobre personas específicas que tenían propósitos específicos, y por eso cuando venía el Espíritu Santo de Dios sobre estas personas,
ellos cumplían el propósito para el cual Dios los había creado, mi amado hermano. A Noé lo llamaron para ser pregonero de justicia y para crear un arca, y Dios a través de su Santo Espíritu le dio la facilidad, la facultad de poder crear algo que él no sabía, hermano. Pastor, ¿y eso todavía pasa en estos tiempos? Sí pasa en estos tiempos, hermano. Hay personas que son muy nerviosas y les daba nervio hablar, pero cuando vienen a Cristo y su Santo Espíritu viene sobre ellos, hermanos, se paran en esos colectivos y comienzan a hablar como que fueran diputados, hermano. Y usted dice, pero si tú ni siquiera has terminado la escuela. Pero el que lo capacita es el Espíritu Santo de Dios. Pastor, y también sucede con las cosas físicas. Sí, también sucede. Nunca me enseñaron a mí manejar una máquina láser. Y aún peor, el manual estaba en chino. Aleluya. Gloria a Dios. Y cuando yo estaba y me enseñaba la máquina, yo sabía que si no trabajaba, las cosas iban mal. Le decía, Señor, yo no sé chino, pero tú sí sabes chino. Ayúdame porque no sé qué hacer. Hermano, y mis ojos se comenzaban a fijar en ciertas partes específicas de la máquina. Y yo decía, no creo que sea ahí. Y a veces yo me ponía a dar vuelta en toda la máquina y decía, Señor, no creo que sea ahí. Y cuando iba ahí, me encontraba que ahí estaba un cable partido. Gloria a Dios. Aleluya. Ya Dios había puesto en mi corazón el saber que ahí estaba la falla. Gloria a Dios. Yo no soy mecánico, pero yo le oro a Dios, Señor, tú sí sabes qué está dañado en este carro, en el misionero, ¿no? Aleluya. Y cuando el Espíritu Santo nos capacita, usted lo único que hace es levantar las manos al cielo, Señor, mírame, que estoy tranquilo, no estoy renegando, no estoy haciendo, no, Señor, mírame, porque yo creo que tú sabes también reparar motores. Y el Espíritu Santo nos habla y dice, mira, yo quiero que toques esta pieza. Esta, sí, seguro, sí. Y usted va a perder el carro. Te sorprende, hermano. Aleluya. Sí, hermano, porque Dios conoce todas las cosas. No hay nada que Dios no sepa. Y el mundo para Dios no se lo puede conocer. ¿Por qué, amado Dios, nosotros necesitamos un encuentro con el Espíritu Santo? Porque hoy yo le estoy hablando de cosas sencillas y fáciles. Y decía, yo he estado meditando lo que decía el pastor, el evangelista Miguel Vicente González. Yo he estado meditando en esa parte. Yo le decía, Señor, yo he leído esa parte donde dice que en tu nombre echaron fuera demonios, en tu nombre hicieron milagros, en tu nombre hicieron proezas, grandes cosas, pero tú nunca los conociste. Y dice tu palabra en el libro de Romanos 8, dice que los que son guiados por el Espíritu Santo, esos son llamados hijos de Dios. Amén. El que tiene el Espíritu Santo, esos son los hijos de Dios. Amén. Y Dios conoce a sus hijos, mi amado hermano. Porque Jesús dijo, no los dejaré huérfanos, enviaré a otro consolador, mi amado hermano, al Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Porque es necesario el encuentro con el Espíritu Santo. Amén. Porque cuando Dios llamó a Noé, tuvo que estar en un arca. Cuando Dios llamó a los profetas, muchos profetas no fueron escuchados. Aún su propia familia, como a Jeremías, los echó. No lo querían. Cuando llamaron a Daniel por tener un espíritu superior como José también, muchas veces tuvo que ser echado al foso de los leones. Cuando Dios lo llama a usted y me llama a mí y nos da un propósito, nosotros necesitamos sí o sí tener un encuentro con el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Porque es fácil alabar aquí, hermano. Es
fácil aquí levantar las manos. Pero mi amado hermano, cuando usted y yo nos toca estar delante de una autoridad, escuchaba al pastor la otra vez que decía cuando tuvo que tener un juicio y los pies temblaban. A mí yo tuve que estar de testigo de un amigo. Y ciertamente cuando me paré delante de esa autoridad, un juez, las piernas me hacían así, hermano. Santo, yo decía, Dios te reprende y reprende. Es fácil estar aquí y alabar. Es fácil decir gloria a Dios y aleluya aquí, hermano. Pero cuando Dios llama a alguien con un propósito, le da su Santo Espíritu, porque va a tener que enfrentar gigantes, va a tener que enfrentar leones, va a tener que enfrentar aún hasta la muerte, hermano. Aleluya. ¿Cuántos quieren morir, hermano? Nadie quiere morir. Pero dice la palabra de Dios que aquel que quiere salvar su vida la perderá, y aquel que la pierda por causa de Cristo, esa la ganará, hermano. Amén. Y el único que nos da la seguridad y la certeza es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios. El propósito por el cual Dios nos llamó a nosotros, hermano, no es para estar sentados. Es fácil predicar el Evangelio sentado, o yo aquí en el púlpito. Pero hay personas, hermanos, en China que están en la cárcel por predicar el Evangelio. ¿Y si saben por qué no se detiene? Porque el Espíritu Santo de Dios está con ellos. Hay hermanos en Nigeria que están siendo quemados. ¿Y si saben por qué no se detiene? Porque el Espíritu Santo está en ellos. Amén. Como está en nosotros también, hermanos. Amén. ¿Por qué usted cree que Pedro, después que fue lleno del Espíritu Santo, él ya dijo, Señor, ya no soy digno de morir como murió mi Señor? Crucifiquen al revés. El único que le da valor al cristiano para enfrentar la muerte es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Pastor, ¿usted no le tiene miedo a la muerte? Antes de predicar esta palabra, yo estaba meditando en algo. Hermano, ¿cuántos han tenido miedo? Sea sincero. Amén. Sí, sea sincero, hermano. Tal vez hay algunos que han venido hasta obligados a durar, hermano. Aleluya. Durando, entra y no sales. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios redarguye y nos fortalece, hermano, usted dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aleluya. El morir es ganancia. Los discípulos, Jesús le dice, no se vayan hasta que sean investidos del Espíritu Santo. No se vayan a ir. Y nosotros, yo escuchaba ayer la prédica, si sabe lo que más impela el poder ser lleno del Espíritu Santo, la obediencia. Aleluya. La obediencia, hermano. He venido aprendiéndolo a través del tiempo, hermano. La obediencia es importante para que el Espíritu Santo more y habite con nosotros. Y vemos a Jesucristo diciéndole a Juan, es necesario que se cumpla toda justicia. Es necesario que se lleve tal como el Padre ordenó. Y usted conoce que Juan le dice, tú eres más grande que mí. Yo no soy digno ni siquiera de desatar el cordón de tu calzado. Juan era una persona famosa, hermano. Juan era una persona de respeto en aquel lugar. Pero más sin embargo, cuando ve a Jesús, le dice, yo necesito ser bautizado. ¿Cuál era el propósito de Juan en esta tierra, hermano?
¿Cuál era el propósito de Juan? Anunciar y reconocer quién era el que iba a venir a esta tierra para darle vida a los que estaban muertos. Amén. Gloria a Dios. Ese es el propósito de Juan en esta tierra. ¿Por qué yo le digo que nosotros debemos necesitar ese encuentro con el Espíritu Santo? Porque a Juan lo preparan antes de que nazca, con dos padres que están orando y están en el templo. No están en la sacerdotisa, no están de viaje, están en el templo orando y pidiéndole a Dios por un hijo. Las oraciones de San sido escuchadas a aquel padre. Van a ser Juan y le dan una condición y él vivirá así y será así y será así. Usted y yo también tenemos una ordenanza de cómo criar a nuestros hijos, hermanos. Y Juan nace, pero antes de nacer dice que el Espíritu Santo de Dios vino sobre su mamá. Él nace, se comporta, él crece. Él está en el desierto y la gente lo va a buscar al desierto. Él viene y dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, del cual yo no soy digno ni siquiera desatar el cordón de su calzado. Comenzó a humillarse. El Espíritu Santo lo hizo reconocer quién era. Cuando viene Jesús y él lo bautiza, él puede ver para lo cual había nacido, de ver que el Espíritu Santo de Dios se pose sobre aquel ser que era nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora ya Jesús comienza y se escucha la voz: este es mi mamá en quien yo tengo complacencia. Juan está en la cárcel porque él comenzó a ver y dice: ya vino el Salvador. Juan está en la cárcel, hermano. Manda a preguntar: ¿eres tú el que tenías que venir? Tú eres el libertador, pero yo estoy en la cárcel. Y el libertador Jesús no fue a socorrerlo, sino que le dijo: dile a través de su discípulo, dile lo que yo vine a hacer en esta tierra. Y van los discípulos: Señor, sí, sánalos, de la vista a los ciegos, levanta a los paralíticos, echa fuera demonios, sana a los enfermos. Y Juan en la cárcel, él decía: bueno, cualquier rato me sacan, ¿no? No, hermano. Juan tuvo que morir, aunque Jesús estaba ahí. Aleluya. Ese era el propósito de Juan. Yo no sé si yo me estoy haciendo entender, hermano. El propósito suyo y mío muchas veces tal vez será aún hasta dar la vida, hermano. Amén, gloria a Dios. Y para eso hay que tener el Espíritu Santo de Dios, Aleluya. para poder enfrentar todas las adversidades que hay en esta tierra, hermano. Amén. Juan vino con ese propósito y la única manera que lo pudo cumplir fue a través del Espíritu Santo de Dios. Vino Pablo, hermano, un hombre que fue llamado, un hombre que fue capacitado, un hombre que estuvo y vio cuando mataron a Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo. Y usted puede creer que una persona llena del Espíritu Santo dice: no, por aquí me van a matar, yo por aquí me voy. Y bueno, yo me voy. Usted puede creer que dice: no, una persona llena del Espíritu Santo, yo soy el ungido de Jehová, a mí Dios me libra. Pero Esteban tuvo que morir, hermano. Pero ¿qué fue lo que lo sostuvo a él? Que había tenido un encuentro con el Espíritu Santo de Dios. Eso fue lo que lo sostuvo a Esteban. Y usted conoce la historia que cuando lo apedrearon, dice que no maldecía, sino que salían las mismas palabras de aquel que había muerto en la cruz del Calvario: perdónanos porque no saben lo que hacen. Y vio los cielos abiertos y al Señor ahí en su trono y al Cordero a la diestra. Viene Pablo, Saulo, orgulloso,
altivo, pensaba que hacía algo correcto, y Dios lo toma y lo hace caer del Calvario. Y la verdad, hermano, que yo sí en ese aspecto comparto con Pablo, hermano. Porque todas las cosas que me han venido pasando en mi vida, yo le digo, Señor, gracias por haberme hecho caer del caballo. Aleluya. Sí, gracias, Señor, sí. Sí, Señor, aleluya. Gloria a Dios. Y cuando ya Pablo está ahí en el suelo, ¿qué quiere, Señor? A veces, Señor, ¿qué quiere Jesús? Y Pablo, un hombre estudiado, un hombre que tenía amistades. Sí, yo soy amigo también. Si yo lo conozco, tranquilo, que a mí me dejan entrar de aquí que yo. Y ahora Pablo necesita la ayuda de una persona que tal vez no es ni estudiada, hermano. De un Ananías. De una persona que nadie lo conocía, hermano. Tal vez a usted no lo conoce, ni a mí. Pero el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, Él nos hace conocer de allá arriba del Padre, hermano. Aleluya. ¿Cuántos? Gloria a Dios. Y Dios llama a Ananías y le dice: es necesario que vayas para allá. Por eso digo que la obediencia es importante. Y Ananías dice: Señor, pero si ese es el que mata, yo necesito que si yo voy para allá. Y cuando llega allá, no se encuentra con un Saulo enemigo, se encuentra con un hermano y le dice: hermano Saulo, yo estoy aquí porque Jesús me mandó y es necesario que yo te ponga las manos para que sean llenos del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Al gran Pablo lo llenó Ananías de parte de Dios, hermano. Aleluya. Aquí los grandes nombres no son los que llenan, hermano. Aquí los que llenan son cuando hay un hombre temeroso y obediente de Dios, hermano. Al Pablo que todos conocemos, y un Ananías que puso sus manos y le vistió y le puso para que sea lleno del Espíritu Santo. Y usted sabe que Pablo también tuvo que ir a morir a Roma, hermano. Pero Pablo, cuando ya se encuentra en su último, dice: ya estoy cerca de mi partida. Ya estoy cerca. He peleado la buena batalla. Muchas veces naufragué. Muchas veces me golpearon. A veces también me dejaron. Ya no me golpearon porque me dieron por muerto. Dice: tuve que trabajar. Tuve que viajar por diferentes partes. He corrido la carrera. Pero sobre todo he guardado la fe. Por lo demás, lo que me espera a mí es esa corona que el Señor juez justo tiene preparado para todo aquel. Aleluya. Para eso es el encuentro con el Espíritu Santo de Dios. Porque es fácil estar en una campaña, César, no sabes, todo se sana. Pero cuando hay que subir el agravio, cuando hay que estar ahí y decir: Señor, hasta aquí, el Espíritu Santo es el único que nos dará la certeza y la convicción de poder decir: en paz me acostaré y así mismo dormiré. Pero en ese dormir eterno, donde nos encontraremos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios.
ejemplo más grande, hermano, Jesucristo. Jesús. El Cristo se encarna en Jesús. Viene y lo crea una mujer, María, que fue y concebió del Espíritu Santo de Dios. Jesús crece, hermano. Y usted conoce la humildad y la obediencia de Él, que dice en Filipenses capítulo 2, en sus versículos 5, 6, 7, 8, hasta llegar al 9, donde dice que por su obediencia se le dio un nombre sobre todo nombre, en el cual toda rodilla se doblará, las que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Todo cristiano tiene un propósito, y para cumplir ese propósito necesitamos tener un encuentro con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Porque sin el Espíritu Santo de Dios no se puede cumplir el propósito, hermano. Aleluya. Vienen las dudas, vienen los miedos. Y cuando hay un problema, al primer problema se devuelve o no devolvemos. Y es por eso que Dios nos anima, como le decía Pablo a los Tesalonicenses, primera Tesalonicenses capítulo 5, donde decía: no apaguéis al Espíritu. Pero antes de decir eso, le decía: miren, no paguen mal por mal, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dar gracias a Dios por todo. Es fácil dar gracias cuando uno no está enfermo. Es fácil dar gracias a Dios cuando todo está bien. Pero cuando vienen los problemas, hermano, ahí es donde verdaderamente el Espíritu Santo de Dios es el que nos anima a dar gracias en todo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amados hermanos, Jesucristo recibe el Espíritu Santo, y como decían ayer los pastores, 24/7, porque mora en Él. Es llevado al desierto, es tentado en el desierto, vence en el desierto. Pero el Espíritu Santo de Dios que estaba en Él era el que hacía todas las obras que se manifestaban en lo que Él hizo en esta tierra. Y vemos a un Cristo en la cruz, hermano. Y vemos a un Cristo que, siendo el Hijo de Dios, tuvo que padecer en esta tierra y murió. Yo no sé cuántos padecen aquí, hermano. Sí, pero no por su mujer porque se ha cobrado un poquito, o el marido porque se ha hecho piponcito. Aleluya. No, que tengo que ir en la 36, yo tengo que ir en la de Durán y en la Carla, en la biorruta esta. Yo no sé cuántos padecen, hermano, porque tengo que ir a trabajar. No le estoy hablando de ese padecimiento, hermano. Que cada día se levanta y dice: otra vez arroz con huevo. Aleluya. Otra vez verde. Ese padecimiento no, hermano. Gloria a Dios. Otra vez a la iglesia. Otra vez convención. 3 días. Aleluya. Uno nomás. Gloria a Dios. De ese padecimiento no le estoy hablando, hermano. No sé si a usted le ha pasado que cuando usted no busca a Dios, más problemas vienen. Amén. Cuando usted quiere más ser fiel, más cosas acontecen. Amén. Cuando usted quiere ser más fiel a la esposa y está que se consagre, y usted va pasando, y en vez de usted silbar, Aleluya. hermano, y usted dice: Señor, pero ¿qué pasa? Mientras más busco, más, ¿qué pasa? Pero cuando hay un hombre que sabe que tiene un propósito en esta tierra, ese hombre le va a decir: yo voy a seguir a través de tu Santo Espíritu. Amén. Gloria a Dios. A través de tu Santo Espíritu.
Todo lo que Dios hace tiene un propósito. Amén. Y todo lo que Dios hace, Él lo culmina, hermano. Usted y yo no fuimos llamados a esta convención simplemente para hacer los mismos al salir de esta convención. Usted y yo fuimos llamados para que la palabra que se ha dado nos motive a seguir adelante para cumplir el propósito para el cual Dios nos llamó. Amén, gloria a Dios. Sin el Espíritu Santo, usted seguirá teniendo problemas en su casa. Si su esposa le dice A, y usted le va a decir A, B, C, D, H, D y todo. En su trabajo le van a decir, no, que decir, mira, en su barrio seguirá siendo el mismo peleón de siempre. En la iglesia, será que siempre se opone a todo lo que se quiera hacer en la iglesia. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios está sobre nosotros, usted y yo entenderemos que fuimos llamados para cumplir lo que Dios dijo que vamos a hacer. Amén, aleluya. Amén. Así que mis amados hermanos, yo me gozo porque ayer escuché hablar de la fidelidad de Cristo, del Espíritu Santo. Me gozo porque escuché cómo Dios hizo las cosas al principio. Me gozo cómo nos confrontó la palabra que el que ama a Dios guarda sus mandamientos. Aleluya. Pero le decía a Dios, Señor, y ahora, ¿qué palabra tienes para tu pueblo? Y me dice, la única manera de cumplir el propósito en esta tierra es tener un encuentro con el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Ni un pastor puede ser pastor si no tiene el Espíritu Santo de Dios. Ni un evangelista no puede ser evangelista si no tiene el Espíritu Santo de Dios. Ni un creyente puede predicar si no tiene el Espíritu Santo de Dios. Porque Él es el que convence de juicio, de justicia y de pecado. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Cierra sus ojos, mi amado hermano. Vamos a orar muy rápido. Padre, te damos gracias. Porque sabemos que tu presencia es la que nos ha traído aquí, Señor. Ayer decía el evangelista Vicente, dice, solo los que tienen y han recibido a Cristo tienen un propósito a través del Espíritu Santo. Señor amado, ayúdanos a dar buen testimonio para que aquellos que todavía no han venido a Cristo puedan decir, yo quiero lo que Él tiene. Yo veo que a Él lo insultan, pero Él no insulta. Yo veo que Él va a Durán, a la área trinitaria, a Sociovivienda, pero veo que Él no va como a la espalda. Él va confiado en tu santo y precioso Espíritu. Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, me uno con mi amada iglesia, la iglesia de Cristo que estamos aquí. Te pedimos, Señor, que sabemos que tú nos has llamado con un propósito. Y muchas veces en oraciones te decía, Señor, si toca, toca. Solo ayúdame a ser fiel. Porque aquel que quiere salvar su vida la va a perder. Pero el que la pierda por causa tuya, Señor, la ganará. Muchas veces hemos tenido miedo, Señor. Y a muchos cristianos dicen, ¿quieres morir? No, yo no quiero morir.
Pero no es por el miedo, Señor amado, de que la muerte, sino de la eternidad. Pero el Espíritu Santo de Dios es el que nos asegura, porque dice que Él da testimonio a nuestro espíritu de que somos verdaderamente hijos de Dios, Señor. Cuando estaba David, Señor amado, Él no dijo, ¿y quién es ese gigante? No, Él dijo, ¿qué se le dará al que venciera ese gigante? David habló porque el Espíritu Santo de Dios estaba sobre él, Señor amado. Y nosotros creemos, Señor, que en tu misericordia tú has puesto tu Santo Espíritu sobre nosotros, Señor. Padre, yo estoy creyendo que después de esta convención algo va a pasar, Señor. Algo va a pasar, Dios de la gloria. Aquellos que no querían predicar ahora van a predicar. Aquellos que no querían ir a otras partes difíciles van a ir, Señor amado. Yo creo que aquellos que decían yo no puedo van a decir sí puedo, porque no soy yo, es el Espíritu Santo de Dios, el que mora en mí, el que pone palabra en mí, el que hace que yo pueda decir con Cristo soy fuerte en todo tiempo. Aleluya, aleluya. Amado Dios, el que creó los cielos y la tierra, es el que nos llamó, y fiel y justo es el que nos ha llamado. Dice que así como, Señor amado, de los cielos viene la lluvia y rocía la tierra y germina fruto y no vuelve vacío, así es su palabra que hará en nosotros, para lo cual fue enviada. No llegaremos vacíos, Señor amado, sino que creemos que tu Santo Espíritu que mora en nosotros hará que florezcamos y que demos frutos, Señor amado, apacibles de misericordia, de aquellos frutos, Señor amado, los cuales a ti te agradan, Señor. Señor, bendigo esta casa de oración, bendigo la vida de mi amado apóstol Eduardo Cedeño, el cual nos ha ayudado en los momentos difíciles, Señor. Gracias por sostenerlo, gracias por darle tu presencia, gracias porque a través, Señor amado, de la sabiduría que le has dado, Señor amado, se puede llevar a cabo esta convención. Gracias por la pastora Katy, Señor, que es esa escudera, esa amiga, Señor amado, Señor, esa compañera, Señor amado, de batalla, Señor, de milicias, donde dice, no estás solo. Señor, gracias, porque más escuderos se levanten, Señor amado, para seguir alentando y siguiendo adelante, pero llenos del Espíritu Santo de Dios. Señor, Josué y Caleb decían, no son gigantes, sino que nos vamos a comer como a pan, como a un bocado. Y dice tu palabra que había un espíritu superior en ellos, Señor. Y yo creo que aquí hay un espíritu superior aquí en ese lugar, Señor. Y yo creo que aquí hay un espíritu superior, Padre. Y yo creo que el Espíritu Santo de Dios, Señor, va a hacer cosas grandes en este lugar, y se sabrá que hay Dios en la tierra, que hay Dios en los cielos y hay Dios en la tierra, y su nombre es Jehová de los ejércitos, Señor. Señor amado, gracias, y desde ya te damos la gloria solamente a ti, Señor, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén.